Buenas noches, mi nombre es Luisa Fernanda Sánchez Figueroa y el día de hoy hablaremos sobre la medición psicológica. Iniciaremos con la línea del tiempo explicando la medición psicológica. Comenzó hace 2500 años antes de Cristo. En esos momentos Platón y Aristóteles realizaron un escrito sobre las diferencias individuales. En el año 2000 a.C., el emperador chino de esos años creó un sistema de exámenes en el servicio civil para determinar si los gobernantes estaban aptos para desempeñar dichas labores. En la Edad Media era prácticamente inusual cualquier preocupación por la individualidad. La estructura social de la sociedad europea medieval, las actividades de la gente que se determinaban eran de gran medida dependiendo a la clase social en que nacían. Se permitía muy poca la libertad de expresión o el desarrollo individual. En el siglo XVI resurgió y fue fomentado el interés por el aprendizaje y la creatividad. Esto generó la construcción del individualismo y la libertad. En el siglo XIX se puede decir que fue como tal el inicio de la psicometría, pues empiezan a estudiar más a fondo las capacidades humanas, poniéndolas a prueba en laboratorios. En el siglo XX, Alfred y Simon desarrollaron una prueba para identificar que los niños que no sacaban buenas notas era porque no daban buen provecho a las aulas escolares, es decir, se enfocaban en buscar los niños que tenían problemas con el aprendizaje. En la actualidad, la psicometría cuenta con varios tests, una valiosa ayuda de herramientas tecnológicas y la estadística, la cual también nos ha ayudado a potencializar cada vez más esta disciplina. Bueno, continuamos con los autores internacionales importantes en la historia de la medición psicológica. Iniciamos con Alfred. Era un francés el cual se formó como psicólogo, pedagogo y realizó aportes importantes en la psicología experimental, la psicométrica y grandes contribuciones en la parte educativa. Francis, considerado como uno de los padres de la psicometría y uno de los primeros en utilizar los métodos estadísticos para medir diferencias de manera individual en habilidades mentales. El siguiente autor fue quien propuso el modelo de la teoría de los factores G y la unión de rangos que permitió analizar las relaciones entre diferentes pruebas de inteligencia. Raymond dio a conocer el concepto de la inteligencia fluida y cristalizada y desarrolló la teoría de los factores de la personalidad. Continuamos con los autores más importantes de la historia de la medición psicológica a nivel nacional. Iniciamos con Alfonso Esguerra Gómez, quien marcó un acontecimiento importante en Colombia sobre la medición. Se remonta al inicio del desarrollo de la psicología en el año 1939 y se le liga con la razón al arribo al país de la psicóloga española Mercedes Rodrigo Bellido, quien fue acogida por el profesor de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. El ilustre maestro se considera que allí, en el Laboratorio de Fisiología, nació la psicología profesional en Colombia, y en esta primera etapa, que podemos situar entre los años 1939 y 1950, fue esencialmente psicométrica. Ernesto Amador Barriga fue el fundador del primer laboratorio psicotécnico después de su llegada de Barcelona. El laboratorio seguía el modelo psicotécnico europeo de la época. Tenían aparatos para mediciones sensoriales y de destrezas motoras. A ellos los acompañaba una batería de pruebas escritas en boga para usos de selección de personal en el mundo laboral, principalmente en tareas de oficina, inteligencia práctica, atención perceptiva, habilidad manual y habilidad numérica, memoria y entre otras. En 1995, la Contraloría lo contrató para realizar el examen mediante la batería de pruebas escritas en su laboratorio en la institución.
En 1962, la Fundación Ford financió la participación de colombianos en los workshops on Test Constructions que el año anterior había iniciado en Princeton. El Education Test Service, los escogidos representaban a la Universidad Nacional, a la de Antioquia, el Valle, la Javeriana y al Departamento del Servicio Civil. El profesor Watman, por medio de la financiación de Ford, visitó a cada uno de los colombianos que había participado en los dos talleres con el fin de evaluar los trabajos de construcción de pruebas que cada institución había emprendido. A continuación responderemos las preguntas planteadas por el profesor. ¿Cuál es la relevancia de los desarrollos en la estadística como disciplina del conocimiento para el desarrollo de la psicometría? Por medio de la estadística podemos medir de manera concisa las características psicológicas y gracias a ello la estadística es a la que al día de hoy ha logrado desarrollar más instrumentos de medición que manejan una alta precisión para esta ciencia. Expliqué la importancia del trabajo de Charles y su impacto para el desarrollo de la teoría clásica de los tests. Él fue un gran elemento en el campo de la psicometría y su teoría, donde se centró como tal en explicar el factor G, el cual consideraba como el factor general de inteligencia, permitió que al día de hoy este concepto sea el pilar central para investigar la inteligencia. Adicional, para el argumentar su teoría, realizó el análisis factorial, el cual al día de hoy se sigue usando. Tercero, haga una reflexión propia acerca de la situación actual de la psicometría en la era de los grandes volúmenes de datos y el auge de las inteligencias artificiales. Este campo de medición tan importante como es la psicometría, en estas épocas tiene un manejo más ameno gracias a las inteligencias artificiales, y aunque es algo que apenas se está formulando y al principio no pueda tener tanta validez, en un futuro va a ayudar a mitigar lo operativo y ayudar a realizar experimentos diagnósticos de prueba y darle pues el señalamiento de que es una oportunidad, ya que nuestra generación actual es muy dependiente a las redes sociales y por medio de las redes sociales podemos recolectar muchos datos de las personas, ya que por medio de los gustos de las personas que indican en las herramientas digitales se sabe más o menos y se puede conocer cómo es su personalidad, y de esta manera también en el campo de la psicometría podemos expandir más investigaciones en esa parte y ampliar las áreas de estudio de esta ciencia.